La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estaremos con ustedes, Iván Silva desde Dallas, Texas, Alejandro Velandia, Luis Alberto Ávila, y pues estaremos haciendo todo este análisis económico a nivel nacional, a nivel local y también a nivel internacional. Iniciamos como siempre, en el plano internacional y los hechos económicos y también políticos, porque los dos elementos son fundamentales en el manejo económico y en los efectos que produce en la sociedad. Esta semana pues hemos registrado algunas noticias interesantes relacionadas pues con los avances de las medidas, especialmente las medidas que ha ido tomando el presidente Trump, y también de alguna encuesta que hicieron en los Estados Unidos que refleja que ya empieza pues obviamente a cobrar resultados, o por lo menos a medir la encuesta, qué nivel de aceptación tiene el presidente frente a los electores. Para hoy nos acompaña pues Iván Silva ya desde Dallas, Texas, para analizar este tema. ¿Cómo se ve ese panorama político y económico allá en los Estados Unidos? Bienvenida a Panorama. Buenas tardes, Luis Alberto. Un placer acompañarlos y un saludo especial para nuestra querida audiencia. Y bien, definitivamente las encuestas demuestran que en estos momentos Donald Trump es prácticamente un caso histórico en la política de Estados Unidos por su nivel de poca favorabilidad a un mes de ser reelecto. ¿Y esto qué implica? Esto tiene muchas implicaciones. Esto refleja que las personas están sumamente divididas en las presidenciales. Muchos republicanos, la verdad, votaron por Donald Trump, pero aspiraban a que la Cámara o el Senado estuvieran en manos de demócratas para tener un balance de poder. ¿Qué sucede? Que al no tener un balance en el poder y estar todo en manos de los republicanos, pues se han venido tomando unas medidas que los mismos republicanos no entienden cómo Donald Trump puede a través de órdenes ejecutivas presidenciales hacer lo que está haciendo. ¿A qué se debe su poca favorabilidad? Que la verdad, desde un punto de vista independiente, no entiendo las críticas. ¿Por qué? Porque Donald Trump fue muy claro en lo que iba a hacer. Fue muy claro en su posición de política exterior. En 4 años de su administración demostró, o sea, sus posiciones radicales que asustaban a muchas personas, pero las personas nunca imaginaron que él fuera capaz de llegar a implementar de esta manera en su primer mes todo lo que dijo que iba a cumplir. Hablemos de política exterior. Poca favorabilidad. El 80% del pueblo americano piensa que Putin es un criminal de guerra, que fue el que inició la guerra contra Ucrania, que atacó, que avanzó, que se tomó territorios que no le pertenecían bajo el derecho internacional, y nunca se imaginaron que Donald Trump prácticamente va a acceder a las negociaciones y va a poner por encima a Putin, por encima de los intereses de Estados Unidos y de sus aliados europeos. Pero eso se veía venir porque a Donald Trump el primer impeachment y juicio político que le hicieron, el segundo, perdón, fue por culpa de Vladimir Zelensky de no querer hacer un juicio frívolo y falso contra Joe Biden a cambio de ayuda económica militar. Las personas se están levantando mucho en este sentido. Otro sentido de política exterior, y lo veíamos venir todos, cuando dijimos Trump apoya incondicionalmente a Benjamín Netanyahu. Bueno, ahora sale con sus ideas de tomarse Gaza, de mandar a los palestinos a Egipto, a Jordania, donde él quiera, para recuperar cierta estabilidad en Medio Oriente. La gente está realmente en conmoción con estas dos posiciones en materia de política internacional. Vámonos a la política interna doméstica de Estados Unidos. Él dijo que iba a reducir los precios. De hecho, Donald Trump subió con un discurso económico que iba a traer
prosperidad, que iba a ser el housing, es decir, el acceso a la vivienda mucho más asequible y que iba a dar trabajos. Pero ¿qué ha hecho Donald Trump? Eliminar trabajos del gobierno federal, reducir radicalmente el número de empleos y poner en jaque la seguridad nacional de este país, permitirle el acceso a Elon Musk, a un multibillonario, acceder a la información más clasificada del gobierno de Estados Unidos y poner como directores de cabezas de las agencias más importantes gente de la media, de Fox News, presentadores de televisión que no tienen ni idea de cómo funciona el gobierno estadounidense. Todo esto aquí ha llevado a que la gente esté sumamente asustada, muy desconfiada ya de Donald Trump. Muy posiblemente este año se abran 3 sillas del Senado y esas 3 sillas sí o sí las tienen que ganar los demócratas para ponerle un límite a las pretensiones, aspiraciones y ambiciones de Donald Trump, que no son otras, y que la gente no se deje confundir, que no son otras que reducir los impuestos de los millonarios y multibillonarios que lo están apoyando en toda esta lucha contra el IRS, y que no es otra cosa que favorecer los intereses de una fracción política que se llama MAGA, que ni siquiera son todos los republicanos conservadores, que ahora están en jaque porque pueden perder sus sillas como congresistas y como senadores por seguir una agenda de extrema derecha con una irresponsabilidad de seguridad nacional y con una ignorancia en materia de política exterior que tiene a todo el mundo asustado. Perfecto, y en este análisis bien interesante de qué está pasando, cómo va evolucionando el gobierno, pues desde luego los efectos que tienen estas medidas. Le damos nuestra bienvenida también a Alejandro Velandia, que nos acompaña como siempre del panorama económico, y también para ver cómo esta semana se está descolgando, por lo menos este cierre de fin de semana, se está descolgando el precio del dólar. Este es un indicador muy importante de la situación económica que se está viendo a nivel global, y desde luego también por el nerviosismo de las medidas y el proteccionismo que se está embarcando el mundo. En la medida que lo hemos explicado, hay mayores aranceles, hay menos consumo, porque la gente no compra si sube de precio los productos en cada uno de los países donde se imponen aranceles. ¿Cómo está ese panorama al final de la semana? Bienvenido, Alejandro, a Panorama Económico. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, ingeniero de sonido Luis Daza, director José Gregorio Hernández Galindo y nuestra querida invitada hoy, Ivette Silva. Estamos mirando haciendo una ampliación de información, mirando las cosas desde el otro ángulo, pues miramos con beneplácito que Donald Trump sea el presidente que quiere terminar esta guerra, que prácticamente se lo inventó la administración de Biden, porque Zelensky, el presidente de Ucrania, no se hubiera embarcado en esta guerra si no hubiera sido promocionado con él. Vamos a recordar datos importantes que la familia de Joe Biden, que estaba patrocinando esta guerra, obviamente tiene intereses ocultos. Esto se sabe en el establecimiento político y judicial, que esto no se puede hacer, los políticos teniendo intereses en otros países, ganando y precisamente llevando un país a la guerra por proteger intereses. Esto en lo que tiene que ver con el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, que tenía negocios con compañías gasísticas y otro tipo de negocios y transacciones en los que el mismo presidente Biden indultó a su hijo siendo presidente, saltándose la ley y precisamente librándolo de unos juicios y de unas penas que se puedan venir por estos delitos, por lo que es tráfico de influencias, por lo que es el abuso del poder, bueno, y muchas otras cosas que precisamente no generan una transparencia y sí generan un vicio y un sesgo. Y una cosa de la que se está hablando es que al presidente Donald Trump lo eligieron con unas políticas que no son nada nuevas, que la gente precisamente por eso fue que lo eligió con unas mayorías. Recordemos que sacó más de 300 votos electorales, arrasó en Senado, arrasó en Cámara, y las Cortes también están a favor precisamente
de él, por lo que el país quiere cambios y quiere cambios radicales. Como lo decía antes, a Donald Trump le tocó llegar a hacer cortafuegos y arreglar un desajuste que Estados Unidos viene teniendo hace más de 40 años. Esto comenzando por el desbalance económico que, si lo miramos en los datos y en los indicadores, Estados Unidos empezó a entrar en un déficit perpetuo grave en este momento. Prácticamente el déficit comercial de Estados Unidos está entre los 700.000 y 800.000 millones de dólares en un año. Y pasa algo más. Entonces es importante mirar estas políticas, pero hay que mirar con un optimismo el hecho de que Vladimir Putin y Donald Trump se vayan a reunir. Ya mandaron a sus delegados para hacer la paz por parte del gobierno de Estados Unidos y de Rusia, para preparar esta paz y precisamente para mirar que Rusia también tiene que existir. Si miramos y recordamos la historia desde los 90, cuando se cayó la Unión Soviética, recordamos que la Unión Soviética prácticamente era un solo país. La OTAN, por parte de Europa y Estados Unidos, le fueron haciendo un cerco. Muchos países de lo que era en la Europa Oriental se fueron pasando para la OTAN, y Rusia les dijo por un momento, les dijo, bueno, inclúyame a mí también, y todos nos quedamos en la masa de los países europeos, porque recordemos que Rusia hace parte de Europa, gran parte en Europa y otra parte en Asia. Entonces es importante recordar la historia y mirar que a un país tampoco se le puede hacer el cerco, se le puede aislar, porque se le manda en las manos de China. China se ha fortalecido mucho con Rusia, y precisamente lo que quiere hacer los Estados Unidos es desligar un poco esa unión, esa fuerza que le da China, y precisamente recuperar la productividad en los Estados Unidos. Más que guerra comercial y más que aranceles, también hay que analizar otra cosa. A Estados Unidos se le tiene restringidos ciertas mercancías, ciertas empresas en ciertos países, entonces no hay un comercio complementario. Lo que decía Donald Trump es muy cierto. Nos están haciendo fraude, no nos están poniendo reglas iguales en los negocios, por eso es que Estados Unidos tiene un déficit muy grande. Con la creación del BRICS, que son países que, recordémoslo, incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, es un bloque de contención, es un bloque económico que hace competencia, y recordemos que la Unión Europea es otro bloque. Estados Unidos les dice a ellos, bueno, a los europeos, si de verdad son nuestros socios, nos abren las puertas en el comercio como nosotros se las abrimos a ustedes. En el caso de los asiáticos por parte de China, de igual forma. Si vamos a mirar el déficit comercial que tiene Estados Unidos con China, es grave, es alarmante, es crítico, y si Estados Unidos no tuviera en este momento un presidente para hacer cortafuegos y cambiar esa política, pues es complejo. Y un país también tiene que proteger su industria. Por eso es que Estados Unidos tiene una política en cabeza de Donald Trump de bajar los impuestos para atraer mucha inversión, para que la producción en Estados Unidos sea rentable, para que las empresas le queden ganancias y precisamente los sectores de que la economía puedan ser sustentables. Estábamos mirando también el entramado del sistema que están haciendo investigación dentro del gobierno de los Estados Unidos con todos los órganos de ayuda nacional e internacional como USAID, donde se está encontrando mucha corrupción, donde los políticos estaban cogiendo esto de caja, robándose los dineros de los impuestos, malversándolos, usándolos mal. Esto precisamente, recordemos, Estados Unidos tiene un déficit presupuestario muy grande y dijeron, si nosotros no arreglamos esto, Estados Unidos, recordémoslo, está pagando más de $1 billón de intereses al año, solo intereses por parte de la deuda que tienen, que está por encima de los 35 billones de dólares. Entonces, esto es un ajuste que toca tener, toca ser prácticos, pragmáticos, mirar la realidad en los indicadores, porque la realidad que tiene con el déficit comercial también, que es tan alarmante, pues Estados Unidos, recordemos que llegó a ser grande fue por su producción, su transformación, en el cual obviamente, por ejemplo, el tema de los chips, recordemos que uno de los grandes actores muy fuertes llegó a ser Taiwán, donde Taiwán llega a recuperarlo otra vez China, la historia sería delicada para el planeta. Lo mismo que otras industrias. En el tema de Corea, recordemos que es el segundo país también en el tema de semiconductores, por eso se han hecho inversiones también muy grandes, pero más que eso es ir a un comercio que sea complementario ante la ley y que sea precisamente un tema de orden a nivel de tratados comerciales. Muy bien, Alejandro. Ivette, ¿qué opinión tiene al respecto? Sí, estaba escuchando muy atentamente a Alejandro y pues bueno. Hay una interpretación pequeñita, Ivette. Desde el punto de vista, dijéramos, de la recuperación de Estados Unidos,
Para algunos analistas, Estados Unidos se demorará 40 años para recuperarse, y también lo han manifestado. No se recupera solamente con aranceles y con disminución de impuestos. Si no hace una innovación tecnológica, si la educación en Estados Unidos no se baja de costos, los precios, no se masifica la formación de científicos y tecnólogos, Estados Unidos no es competitivo. Los impuestos no le generan competitividad a una empresa, únicamente le ayudan en una coyuntura, pero en el largo plazo no es una empresa competitiva porque le cobren menos impuestos o porque le suban aranceles, porque esa protección lo que hace es que las empresas se vuelven muy cómodas, se duermen en sus laureles, no son innovadoras y no le compiten a las empresas de China. Adelante, Iván. Bueno, tienen toda la razón. De hecho, la posición de Alejandro es claramente la posición de alguien que busca la proyección económica presentada por Donald Trump para conservar el liderazgo económico global. Y sí, eliminar cierta corrupción, eliminar ciertos obstáculos que se han presentado en la vida política de Estados Unidos, que no hay régimen ni administración perfecta. Yo no soy de las que me opongo a que si un presidente quiere reestructurar y hacer cambios, lo haga. Pero lo debe hacer por la vía legal, ¿correcto? Lo debe hacer con la aprobación de un Congreso, lo debe hacer paso a paso. No lo puede hacer, no puede alterar todo de un solo, un solo, como dijéramos, un solo tirón y decir ya acabo con esto y acabamos aquí con impuestos y ponemos los impuestos aquí y perdonamos los impuestos a los empresarios y van a venir aquí. A Donald Trump nadie le ha garantizado que muchos empresarios van a volver a Estados Unidos a pesar de todas las medidas económicas que tienen. De hecho, hay muchos empresarios americanos que se han ido a México y que están mirando Sudamérica para implementar ahí sus empresas. Ahora bien, la posición de Ucrania, yo respeto mucho lo que dice Alejandro. La historia ha sido, muy clara en respecto del desarrollo de la OTAN, cómo se cercó a Rusia, es cierto, pero la verdad es que Estados Unidos no puede negociar la paz de un país sin la presencia de ese país y no puede acorralar a ese país a decirle véndame el 50% de derechos de minerales ad eternum para siempre, sin ni siquiera garantizarle la ayuda militar y la seguridad y la integridad territorial. Esto es básico, esto es 1-1 de tratados internacionales en las negociaciones. Las personas que Donald Trump tiene a su cargo en el poder no son competentes. La gente cree que porque un billonario como Elon Musk entró y dijo, bam, inteligencia artificial dice que hay que quitar 200,000 puestos, entonces se quitan. ¿Saben lo que pasó cuando quitaron 3,000 puestos en una agencia nuclear? Tuvieron que volver a poner a la gente al día siguiente porque de por medio estaban las armas nucleares y misiles nucleares. Hay intangibles que no se pueden medir con inteligencia artificial ni con cifras económicas. Y es el expertise que requiere todo el personal del gobierno estadounidense experto en manejos. ¿Qué pasa en estos momentos? Que el pueblo americano, si bien ven Donald Trump un líder con ideas económicas, innovadoras y todo lo que él tenga que hacer, le da susto que el gobierno no está en buenas manos. Miren el director del FBI, miren la directora de Inmigración, la directora del Departamento de Defensa Nacional y compárenlo con las personas de antaño que tenían experiencia de 15 y 20 años. Ese es el problema ahorita de la poca favorabilidad de Donald Trump, entre otras cosas. Las personas que él ha delegado en casos muy altos para llevar políticas que no son las más populares, como dicen Alejandro, tiene que tomar medidas para reajustar una dirección, quizás. Pero yo no soy economista, Luis Alberto, no lo soy. Lo único que sé es que Donald Trump subió al poder con la idea de que iba a bajar mucho los precios del consumo diario de la vivienda, de la canasta familiar, de la gasolina, y eso no se ha visto, todo lo contrario.
han subido. Subió con la idea que iba a proteger a los veteranos de guerra, no los protegió. Subió con la idea que iba a respetar ciertas cosas, no las ha respetado. Subió con la idea de que iba a cuidar las finanzas estadounidenses. Ordenó deshacerse de vacunas del COVID que equivalen a 500 millones de dólares. Quiere cerrar el Ministerio de Educación. ¿Por qué? No lo sabemos, porque este es un estado que le mete mucho a la ciencia, a la tecnología y a la ingeniería. Entonces, no sabemos el rumbo, y el no saber el rumbo y estar en un caos social como lo estamos viviendo hace que la gente no se sienta cómoda ni tenga una dirección clara hacia dónde va Donald Trump. Sí. Una pregunta concreta, la Agencia de Protección al Consumidor, esa oficina fue cerrada, o sea, que ¿cómo se garantiza la libre competencia de las empresas cuando cierran la Agencia de Protección al Consumidor en los Estados Unidos? Y no solamente eso, fue cerrada porque le conviene a los millonarios empresarios de Estados Unidos que sea cerrada. Incluso, realmente no estamos hablando tanto como de competencia desleal. Esa agencia estaba a cargo de mirar la protección del consumidor financiero, de que no tomaran ventaja los bancos, de que no tomaran ventaja en préstamos, de que no tomaran ventajas en muchas cosas. Esa agencia se cerró y desapareció ilegalmente sin la aprobación del Congreso, que es lo que se necesitaba para que Donald Trump pudiera cerrar muchas agencias. Entonces, pues estamos todos dependiendo, como lo dijo Zelensky, que no es mentiras, en un espacio de desinformación, que el que quiera poner una información en Truth Social, la red social de Donald Trump, cree que esa es la verdad social. O Twitter porque lo pone Elon Musk, entonces creen que es la verdad, pero lo que está ocurriendo al interior institucional de Estados Unidos es muy corrosivo, muy dañino para la fábrica social de esta sociedad, y obviamente la gente no se imagina cuántas familias van a quedar sin empleos. Para alguien que dijo que iba a dar muchos empleos y que iba a eliminar la inflación, es algo bien contradictorio. Sí, yo quería argumentar algo que, hablando del empleo, recordemos que Donald Trump con las políticas, cuando empezó el gobierno en el 2017, sí bajó el empleo al 3.5%. Y sí, también le digo a mi estimado colega Luis Alberto, pues es algo extraño en el análisis, pero sí las empresas, cuando bajan los países impuestos, se vuelven más competitivas, sobreviven y superviven más. De pronto lo que Luis Alberto decía era más que todo en los países subdesarrollados, porque si vamos a mirar la competitividad que tienen, por ejemplo, las empresas norteamericanas en generar eficiencia, es grande. Precisamente Amazon creo que hace poco despidió empleados, el tema también de Google, de Meta, son empresas que han hecho reajustes precisamente por las dinámicas económicas. Si una empresa, por ejemplo, ya no necesita cierto número de empleados, obviamente que cuidar y respetar lo social, pero si la compañía ya no necesita ese personal, pues tiene que disminuir esa carga laboral, ¿sí? Porque o si no los números no les cuadran, no ajustan, y en los balances recordemos que las compañías tienen unos accionistas que son dueños de estas compañías, y muchos de estos son los que cotizan sus pensiones, sus ahorros en estas compañías. Si la compañía no es eficiente, pues obviamente ese volumen precisamente de inversión, de rentabilidad se cae. Pero ya precisamente mostramos dos países que los venimos mostrando mucho, y Donald Trump y su gobierno con eficiencia, porque esto no es tanto de disparar al aire a ver qué pasa, sino ya son casos que han dado éxito. Países lo nombrábamos, Irlanda y Singapur bajaron los impuestos del 12.5 al 15%, no por nada muchas industrias a nivel global, inversionistas, capitales refugio los buscan precisamente para armar su producción, porque no son infiernos fiscales, los protegen muy bien, les dan el incentivo, el apoyo. Precisamente miremos también el tema de la buena migración. Recordemos que Elon Musk es el empresario número 1 en este momento del mundo. Y él no solo es que sea un buen científico, esas personas tienen que ser muy buenas, eficientes financieramente. O sea, si llegaron tan lejos, no es porque les regalaron plata, o es porque les dieron todo gratis, o es porque hacen torpezas,
pero la riqueza los defiende, porque recordemos que esta riqueza está representada en acciones, en su comportamiento bursátil. Si a una compañía no le va bien, el mercado la castiga y estos precios bajan y una empresa quiebra. Entonces, ¿qué más eficiencia que tiene un hombre que ha logrado riqueza a través de generar valor, a través de generar invento, ciencia, desarrollo, en eficiencia financiera, en que una compañía sea sostenible y rentable? Lo decíamos, el mismo Elon Musk le ganó a la misma NASA, que es una compañía pública. ¿En qué sentido? Hizo eficiencia financiera a nivel de que inventó cohetes reutilizables. Ya los cohetes no se botaban. Por un lado generó eficiencia en el uso precisamente de las materias primas, porque ya emite menos basura al ser reutilizables los cohetes, pero en el tema de las finanzas ha generado mucha eficiencia, ha sacado otra compañía adelante que es de autos eléctricos, que es Tesla, ya es una de las compañías competitivas a nivel global. Entonces, por eso es importante ir a los datos. Y hablando, por ejemplo, de la corrupción de las agencias del gobierno, recordemos que Obama en el gobierno mandó al FBI a la calificadora Standard & Poor's como una amenaza para que no le bajaran la calificación a Estados Unidos por el tema del mal manejo de la deuda. Recordemos que en la administración de Obama se emitió mucha deuda. Al principio hubo dos paquetes. Primero un paquete cerrando George Bush administración de más de 700.000, 800.000 millones de dólares. Empezó Barack Obama con otro paquete de 700.000, 800.000 millones. Adicionalmente, mensualmente empezaron a emitir 84.000 millones de dólares. Entonces, obviamente, esto genera una masa de deuda, que es lo que tiene Estados Unidos en este momento, con números en rojo, con problemas. Y miremos la profundidad de lo que decían muchos programas. ¿Por qué los imperios se caen? ¿Por qué las potencias número uno del mundo como el Reino Unido se cayeron? ¿Por qué Japón, que iba a ser el primero, ya va de cuarto? ¿Y por qué países como Alemania, que en este momento se puso también a hacerle caso a Joe Biden, a las malas políticas, dependían mucho del gas ruso, de las materias primas que Rusia de buena forma les vendía muy barato, y que recordemos que Alemania también debería ser muy agradecido con los rusos porque les devolvió la mitad de su país? Muchos sabemos que en las guerras los países que ganan se quedan con su territorio, mas sin embargo Rusia le devolvió la mitad de Alemania a los alemanes, y a los países de la cortina de hierro también lo soltó, pero tampoco se les puede arrinconar, ¿sí?, como si fuera el patito feo del vecindario, y dejarlo desprotegido, porque ellos se quisieron unir. Y si miramos la historia, ahí están los datos, ellos se quisieron unir a la OTAN, nunca se les permitió, nunca se les dejó, y siempre se les quiso hacer su presión. Y en el tema de Zelensky, recordemos que sí, pues cualquier persona puede ser presidente, pero Zelensky no ha tratado de buscar la forma de hacer la paz. Resulta que en la región del Donbass y Donetsk era precisamente donde se hacía mucha supresión a los rusoparlantes, o más a los que eran descendientes de rusos, que era prácticamente más del 50% de la población de estas regiones. Ellos le pidieron muchas veces a Rusia que por favor los salvara, que los ayudara. Los pactos de Minsk, hubo un quiebre con eso, no se respetaron, ahí fue cuando a Rusia le tocó intervenir. Pero estar haciendo una guerra con Rusia creo que es muy mal negocio. Rusia tiene armas nucleares, a Rusia no se le puede arrinconar, y también hay que incluirlo en la esfera global. Sí, Yo estoy de acuerdo con no arrinconar a nadie, pero la realidad es la realidad del régimen ruso, tal como lo presenta Putin y sus ambiciones de recuperar pues la gran la gran Unión Soviética o incluso el Imperio Zarino, es una ambición territorial grande, o sea, que no se puede desconocer por la historia, que no se deba arrinconar a Putin. Yo estoy de acuerdo, pero uno no puede negociar un tratado a pérdida y no puede desconocer ciertos factores, como que, a ver, mucha gente que vivía en Rusia tenía su familia en Kiev. El agresor principal de esta guerra no fue Zelensky, fue Putin. Putin va detrás de todos los recursos minerales que tiene Ucrania, porque sí o sí Ucrania viene a ser el granero del mundo, entre otras cosas. O sea, hay muchos intereses de por medio, y yo creo que este conflicto se ha manejado muy mal, y pienso que Alejandro tiene razón en no acorralar a Putin, pero no desconocer la realidad de quién es Putin, ¿correcto?
O sea, traer la historia y negociar sobre la mesa y no culpar a nadie. Se trata de que, como dice Trump, no hayan más muertos. Realmente esto no lo han publicado mucho, pero son muchos más muertos, 350.000 soldados rusos contra 45.000 soldados de Ucrania. A Rusia le ha tocado traer norcoreanos. Mucha gente rusa incluso desertó Rusia por estar en desacuerdo con este conflicto. Entonces, hay algo ahí que no es muy congruente con Putin. Y Putin es un dictador y los opositores los viven tirando por las ventanas, los envenenan, los persiguen en Londres, en Brasil, en Argentina, donde estén, allá llegan. Los opositores de Putin siempre terminan mal y muertos. ¿Por qué? Porque eso es un régimen dictatorial. Eso no es una democracia. Y la OTAN está representada por los principios democráticos conocedores de Occidente, cosa que no ha compartido mucho Rusia, ¿correcto? Entonces, ese conjunto de valores políticos fundamentales son muy diferentes a los de Rusia. Por eso, seguramente la OTAN no le ha abierto las puertas a Rusia. Pero no es que yo no crea en la paz, debe terminarse esta guerra, pero esta guerra no puede ser la causa de una tercera guerra mundial, como cuando Polonia estaba, Rusia quería invadirla, los nazis invadieron y terminó siendo esto caótico porque mucha confrontación de superpoderes. Donald Trump tiene que trabajar con sus aliados, que son los europeos. No es Rusia. Rusia no ha sido aliado de Estados Unidos. Los aliados siempre han sido Inglaterra, Francia, Europa. E irse en contra de sus aliados no me parece una política inteligente. Ivette, hay algo que te quería compartir con respecto a lo que acabas de decir y precisamente para todos los oyentes porque es interesante el manejo de todos estos datos. Recordemos que los que ganaron la guerra, la Segunda Guerra Mundial, después de la invasión de los nazis, los alemanes, a Europa Oriental y a Rusia fueron los rusos. Recordemos que los rusos perdieron más de 20 millones de habitantes en esta guerra y precisamente fueron los que hicieron el desgaste. Y si la guerra no hubiera sido porque se une Estados Unidos con Rusia, creo que pues de pronto el ganador hubiera sido Alemania en cabeza de Hitler, porque recordemos que ellos fueron los de la alianza, no sé si se acuerdan, que la reunión entre Churchill, Stalin y Roosevelt. Pero precisamente pues Churchill no tenía fuerza, eran Roosevelt y Stalin, porque Inglaterra también estaba muy diezmada, prácticamente no tenía fuerza y vivía prácticamente de lo que le daba a Estados Unidos. Entonces mira Ivette que sí, y yo lo miré con beneplácito y miro con beneplácito que Estados Unidos otra vez sea amigo de Rusia. Estados Unidos también le debe a Rusia, vamos a acordar historia. Recordemos Alaska. Alaska es uno de los estados, y no es el estado más grande de los Estados Unidos, y Rusia se la vendió por un precio muy módico, que fueron $7.200.000 en esa época. Pues obviamente hoy en día, pues pasado ese valor, ese dinero a tiempo valor hoy, pues es mucho más. Pero si miramos todas las riquezas que tiene Alaska, si miramos toda la posición geoestratégica que tiene con el Polo Norte, con el Pacífico, la verdad es un beneficio muy grande. Y yo pienso que de las cosas que uno tiene que tener en la vida es gratitud, mirar la historia y mirar complementación. Y si vamos a mirar el mapa de la Unión Soviética, cómo era y cómo es ahora Rusia, que se le separó de sus hermanos, porque Vladimir Putin lo dijo un día, satanizar a un ser humano es muy fácil, pero lo bonito es siempre ponerse desde el otro lado de la historia a ver qué les tocó vivir, qué les ha tocado, qué sacrificaron, y pobrecitos ellos también. Y otra cosa que hay que agradecerles, Europa también se volvió rica gracias a Rusia durante estas últimas décadas. Y lo he explicado por qué. Les hicieron muchos oleoductos y gasoductos a muchos países de Europa, entre ellos países grandes productores de industria como Alemania, como Francia, como Italia, como Turquía, como muchos otros que se alimentaron del gas ruso y del petróleo ruso a muy buen precio. Cuando uno tiene una materia prima, y eso también tiene que ver con los impuestos, porque todos esos son costos y valores agregados que se incluyen en los productos o en las industrias, en los temas de transformación.
Cuando los costos son muy bajos, pues obviamente las compañías se vuelven más competitivas, porque si tienen más barato el servicio de la luz, si tienen más barato los impuestos, pues obviamente les queda más margen. Ese margen es el que les ayuda a competir a nivel global y a generar más eficiencia en tecnología porque tienen más dinero para invertir. Entonces es productivo. Alemania tenía un gas muy barato. Hoy en día a Alemania le toca comprar el gas 2, 3, hasta 4 veces más caro de lo que se lo vendía a Rusia. Entonces sí nos damos cuenta que si se ponen a pelear entre hermanos, cuando son ejes naturales, socios naturales de fortaleza y de producción, pues salen perdiendo todos. Y la guerra precisamente se quiere terminar, ¿por qué? Porque todos salen perdiendo. Pero obviamente algunos políticos que lo que les conviene que se gaste dinero en armas, que se desperdicie el dinero y que haya mucho dinero circulando para temas de corrupción, pues obviamente no les conviene. No es un secreto para todos que el sector político en la mayoría del planeta está corrupto, que ellos se alimentan mucho y le dan mucha mordida a los dineros públicos. Entonces, precisamente, lo recordábamos con Singapur, Lee Kuan Yew, cómo quitó la corrupción, pena de muerte al funcionario que se robe los dineros públicos. No por nada es uno de los mejores países en la actualidad. Lo que pienso es que la corrupción es una cosa, estoy de acuerdo contigo, Alejandro, estoy de acuerdo que la historia es importante siempre retomarla, siempre nos da otra visión, pero la, la filosofía política y la mentalidad de los regímenes es sumamente diferente. Recordemos, como bien lo dices tú en la historia, en Rusia no hay libertad. Hasta hoy día no hay libertad. Es muy peligroso ser opositor. No se puede dar un discurso en contra de Putin. No se puede parar y protestar porque se sabe qué es lo que pasa, porque han habido tantos testimonios de opositores a Putin que han terminado en la cárcel. Putin es el hombre más millonario del mundo y no tenía riqueza. Él era apenas un soldado que se reincorporó de la KGB y logró tomar y subir y tener posición política. Y en estos momentos es uno de los hombres más millonarios del mundo, ¿correcto? Entonces, en Rusia hay corrupción y no hay libertad. Y eso no puede pasar en los Estados Unidos de América. Y te digo por qué, Alejandro, porque cuando uno estudia los fundamentos de este país es la piedra de la libertad, libertad religiosa, libertad política, libertad empresarial. Aquí no hay un régimen que te vaya a quitar la propiedad como lo hizo Rusia. Nadie te va a nacionalizar una empresa. Trump no podría nacionalizar una petrolera como lo hizo Putin en Rusia, de los cuales sacó tantos intereses él. Entonces, hay fundamentos estructurales sumamente diferentes entre los dos regímenes, que si bien deben tener relaciones de respeto, tener alianzas es otra cosa. Sí, pero mira, alianzas políticas, alianzas ideológicas. En eso estamos de acuerdo, pero mira también, Ivette, cuando se destruyó y se desintegró la Unión Soviética, la OTAN, Europa y Estados Unidos hicieron un pacto con Rusia de que ellos no se iban a meter en esos países. Porque imagínate a un ser humano cuando se le aísla de su familia y a su familia cuando se le aísla de sus papás, ¿sí? Entonces, es por lógica, es por naturaleza que los vecinos tienen que convivir precisamente dándose la mano, ayudándose, vendiéndose materias primas, haciendo buen intercambio, pero si a Rusia cada vez se le hacía más el cerco y se le arrinconaba. Y otra cosa, el tema también con Ucrania, recordemos que Rusia le había cedido la parte de Crimea donde queda la base de Sebastopol precisamente a Ucrania, pero como un gesto de buena hermandad, pero nunca pensando en que Ucrania iba a ser, porque recordemos que en Ucrania hubo un golpe de Estado y eso fue orquestado por Occidente, ¿sí? Entonces yo por eso es que invito siempre a mirar las dos partes, porque yo pienso que uno tiene que buscar es el bien de todos, la complementación de todos y el crecimiento de todos, que es lo que le conviene al planeta. Pero una guerra que se va a armar contra Rusia, recordemos que son los primeros tenedores de armas nucleares en el mundo, pues ¿a qué se les quiere abocar? Estados Unidos le tocó usar o usó por su propia iniciativa 2 bombas nucleares para terminar la guerra con Japón. ¿Qué tal que a Rusia se le arrincone tanto que le toque hacer eso? Porque es que ya lo venían desmembrando. Si tú vas a mirar el mapa de la Unión Soviética, qué era y qué es hoy,
prácticamente le quitaron como 14, 15 países. De esos 15 países, ¿cuántos se fueron precisamente para el bando de Occidente? No siguieron trabajando la misma complementación, sino es porque Rusia empieza a hacer negocios con China, con India, pues prácticamente desaparece. Y si hay estudios que también dicen que lo mismo que irían a hacer con la Federación Rusa, desintegrarla, porque muchos europeos también ambiciosos, de esos que estaban acostumbrados al colonialismo, decían que por qué Rusia tenía tanto territorio y que por qué tenía tantos recursos. Ya estaban empezando a cuestionar eso. Entonces miremos que prácticamente todas las potencias van por algo y van detrás de Pero algo. ¿no te parece una paradoja que teniendo todo el territorio que tiene Rusia, teniendo todos los recursos que tiene Rusia, teniendo armas nucleares y siendo, porque hay que reconocer, es una potencia nuclear, es una potencia, Obama lo sacó del G8, pero es una potencia, la gente no quiere vivir en Rusia, la gente se le ha ido a Rusia? ¿Y por qué se ha ido? Por muchos por persecución, otros porque no se sienten que son libres. No es que lo atractivo de Occidente no es solo el capitalismo, es la libertad. Y esa libertad no la daba Rusia. Rusia sí, de acuerdo, tiene un territorio grandísimo, tiene recursos súper importantes, podría ser la gema del mundo. No, y es gran parte. Pero o sea, no si lo es mirar, porque no tiene la población, porque se le ha ido. Pero si tú vas a huyendo. mirar, Ivette, precisamente cuando hablaba de gratitud, Europa debe estar muy grata con Rusia. ¿Por qué? Porque gran parte de su producción era a ese costo de energía tan barato. Recordemos que el 40% de la energía que consumía Europa era prácticamente que venía de Rusia, sea a través del carbón, sea a través del petróleo o sea a través del gas. Y eran tan bonitos los rusos con los alemanes que les habían hecho el Nord Stream 2, que iba un oleoducto por todo el mar Báltico para que entrara directamente a Alemania, más barato, para que no empezara a pagar tanto tránsito, porque recordemos que Europa está lleno de países, y por cada país que pase el gas a través de ese oleoducto paga un peaje. Entonces les hicieron el Nord Stream 2, pero precisamente Obama y los intereses occidentales no dejaron eso. Nosotros estamos de acuerdo con los temas de democracia, claro que sí. Yo soy muy prooccidental, muy políticas prooccidentales, pero eso no quiere decir que uno desconozca la otra parte. Yo pienso que en la vida uno tiene que tratar de ser justo y complementario, porque si no, o sea, arrinconamos tanto un país que ya lo arrinconamos tanto. Le quitamos su familia, le quitamos sus países, le quitamos sus vecinos. ¿A qué lo vamos a abocar? Ya lo montamos a las manos de Rusia. Pero Donald Trump está siendo también muy inteligente, quiere sacar a Rusia de las manos de China y precisamente generar una división en ese bloque para que haya más bien una complementación, una paz duradera y recordemos, socios por naturaleza. Lo repito, si no hubiera sido por la unión de Rusia y Estados Unidos, la historia de la Segunda Guerra Mundial sería otra, porque los rusos fueron grandes actores junto con los norteamericanos. Vamos llegando ya a conclusiones de este interesante diálogo que hemos realizado hoy de dos distintos puntos de vista. Y evidentemente la democracia es necesaria. La democracia liberal tiene defectos, pero como decían algunos autores e investigadores, es la única que nos queda y es la que debemos tratar de fortalecer, y que los países tengan elecciones cada 4, cada 5 años y que no tengamos dictadores ni de izquierda ni de derecha que duren 10, 15, 20 años manejando, dirigiendo partidos o dirigiendo estados. Y eso le está pasando a Rusia. Putin no ha hecho unas elecciones transparentes. Generalmente, como lo comentaba Ivette, cuando salen opositores terminan o muertos o presos. Entonces realmente eso no es democracia. Ese es un gran defecto y no puede uno, por conseguir un objetivo, aceptar de que la persona tenga, pues obviamente acuda a todos los mecanismos. O sea, que por conseguir un objetivo no importen los medios con los cuales se consiguen esos objetivos. O si no, pues uno podría decir que cualquier dictador el caso de Nicaragua es bueno porque está ahí, porque está manejando su país junto con la esposa y que tiene una dictadura de supuesta izquierda, que ya eso no es de izquierda, por lo que le está pasando a Venezuela, que tiene una dictadura también. Entonces, eso es lo que exigimos los demócratas en el mundo, que Rusia también tenga unas elecciones transparentes, una democracia que vibre, que tenga distintos presidentes, pero que obviamente defienda sus intereses. Eso queda claro. Y con lo que comentaba al comienzo de los impuestos, pues evidentemente lo que yo quiero decir es que debe haber unos impuestos a nivel global, ojalá estándares para todos los países. Debemos llegar a que los impuestos, tanto de renta como de IVA, sean estándar en los países
para que no se genere esa falsa competencia, porque lo que dañó la competitividad de Estados Unidos es la ingenuidad de Richard Nixon, que empezaron a llevar empresas de Estados Unidos al sudeste asiático, pensando que la mano de obra era más barata, iban a vender más mercancías, y Estados Unidos perdió esa industrialización que tenía. Ahora es una economía de servicios y una economía militar, pero Estados Unidos está importando mucho más, por eso es su déficit comercial, y por eso los estudiosos de economía en Estados Unidos, los economistas con los cuales he hablado, dicen que no es un problema de Trump, se demora 40 años la economía, porque China sigue avanzando. China tiene 500 millones de chinos en investigación y en desarrollo tecnológico, y Estados Unidos tiene una cúpula que está en Harvard, o está en el Yale, que son costosas las universidades, y la gran base no puede llegar a la investigación. Está perdiendo la competencia, ahí es la esencia de la competencia. La esencia de la competencia no está en que usted tenga menos impuestos y tenga más aranceles. Si no es innovador y China se va adelante en innovación, ahí no sirve ni impuestos, ni aranceles, ni nada, porque la empresa china de inteligencia artificial le demostró a Elon Musk que con 6 millones de dólares, 6 mil millones, perdón, de dólares, está haciendo mucho más desarrollos tecnológicos en inteligencia artificial que con 500 mil millones de dólares que anunció Trump. Entonces, esa es la verdadera competencia. Ahí no hablan de... Entonces, el mercado de China es mucho más grande, tiene más población capacitándose, y Estados Unidos tiene una capa arriba capacitándose, una gran capa consumidora de droga, que eso fue otra cosa que destruyó a la juventud norteamericana, y por eso no están los jóvenes capacitándose, sino perdidos en la droga y en otras cosas. Esa es la verdadera competencia que está perdiendo Estados Unidos. Pero escuchemos a el director de inteligencia artificial del BBVA comentándonos cómo está la inteligencia artificial actualmente en el mundo. Innovar o quedar atrás. La inteligencia artificial como clave del desarrollo económico de Colombia. Colombia exhibe un panorama alentador en términos de IA. Según Docker Frontier, la IA podría triplicar la productividad y duplicar el crecimiento. En el Government AI Readiness Index de 2024, Colombia fue cuarto en América Latina y el Caribe, destacándose en infraestructura de datos y en el sector público. Asimismo, el AI Preparedness Index del Fondo Monetario en 2023 ubicó al país por encima del promedio de la región, evidenciando avances en infraestructura digital, capital humano y políticas de innovación. La publicación hace un par de días de la Política Nacional de IA, el COMPES 4144, marca un hito en este proceso. Con una inversión de 479 mil millones de pesos, esta política busca impulsar el desarrollo ético de la IA hasta 2030. Sus objetivos incluyen transformar la economía, mejorar la productividad y abordar desafíos sociales. La política se centra en 6 pilares: ética y gobernanza, datos e infraestructura, investigación y desarrollo e innovación, desarrollo de capacidades, mitigación de riesgos y adopción. Así, se espera optimizar procesos industriales, modernizar servicios públicos y fomentar una economía más competitiva. Para esto, propone la creación de hubs regionales de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en IA, promoviendo el vínculo entre el sector privado, universidades, sociedad civil y entidades públicas. Además, prioriza la inversión en infraestructura tecnológica y redes privadas para sectores clave como educación, salud, agricultura y transporte, con un enfoque en zonas rurales. La política también incentiva la inversión extranjera mediante beneficios tributarios y programas de cofinanciación para proyectos de IA. Contar con una política nacional de IA es un avance muy relevante para Colombia. Esta hoja de ruta permite que tanto el sector público como el privado se enfoquen en desarrollar planes de financiamiento a mediano plazo que impulsen la implementación efectiva de la IA. Aunque la política establece directrices claras, la oportunidad radica en trabajar de manera progresiva, en fortalecer la colaboración público-privada, asegurando que las pymes y las regiones más apartadas se beneficien de manera equitativa. La IA puede ser un motor de crecimiento, estimulando la innovación, aumentando la eficiencia y mejorando la asignación de recursos en sectores clave. La cooperación entre los sectores público, privado y académico será crucial. Esta política marca un avance significativo y abre un camino lleno de oportunidades. El reto está en pasar de la teoría a la acción. Este es el comentario económico de la semana de Leonardo, que trabaja en el tema de inteligencia artificial en el BBVA Colombia. Pero y es importante lo que él menciona, que la ética y la infraestructura son pilares fundamentales de la inteligencia artificial. Eso se puede cuando no hay libre competencia, realmente que la ética sea un factor importante, que no se manipule, dijéramos, la información que se trabaja con inteligencia artificial. Sí. Sí, claro. Sí, Alejandro, adelante. Sí, cerrando precisamente indicadores a nivel nacional, miramos el dólar versus el peso en los 4.088 pesos. Buena noticia pues para los colombianos, pues obviamente pues no muy tan buena para los exportadores, pero ahí sí me sumo algo que decía Luis Alberto.
hay que mirar eficiencias y no acostumbrarse a exportar con un dólar alto, porque cuando entonces el dólar se baje, pues dejamos de ser competitivos. Por eso yo hablaba mucho, es que es una complementación. Uno va a mirar en cualquier país, cualquier sector, cualquier industria, si los impuestos no son bajos, la empresa no es competitiva a nivel global. Vuelvo y lo repito, lo demuestran los países más desarrollados. No por nada Singapur, siendo un país tan pobre sin materias primas, se volvió hub logístico, hub financiero, hub de transformación. Entonces es algo muy bueno. Irlanda estaba quebradísimo en los bonos de deuda pública 2010-2013. Europa estaba quebrada y fue un país que hizo la reforma, los cambios, bajó los impuestos. Porque es que también, ¿qué pasa? Si ponemos un impuesto global, los políticos que son corruptos se acostumbran a agrandar el gasto y entonces todo el planeta se vuelve costoso. ¿Y eso a quién perjudica? Pues a los consumidores, a los inversionistas, porque ese dinero que no es eficiente se lo llevan los políticos, eso lo sabemos. Entonces por eso es que el ciudadano, el constituyente primario, tiene que mirar quién es el que hace políticas efectivas, quién sabe generar dinero, quién ha hecho cosas buenas y quién precisamente ha dejado resultados, por ejemplo, en el tema de crecimiento económico. Como lo decía, y obviamente a mis estimados colegas, yo aplaudo mucho a los que llegan muy lejos, a los que generan empleo, innovación, desarrollo, tecnología, más que a los políticos, porque el buen político sí, que haga la excepción, o al buen magistrado, el que trabaja con las cortes, o al buen presidente, que de verdad se le vea, por ejemplo, un Pepe Mujica, que era un tipo coherente, que de verdad hablaba de socialismo, pero no bien los que Palacios, ni se ponía 4 millones de pesos en zapatos que venían de los dineros públicos. Entonces ahí hay coherencia, y eso sí le gustaría a la gente, porque el servicio público es para servir a las personas. El que le guste generar riqueza y el que le guste generar beneficios, pues que entre al sector privado, que es el tema de las libertades, que en eso estoy muy de acuerdo con Ivette, y eso es lo que nos encanta de Estados Unidos, las libertades, y también el tema, y eso que están encontrando corrupción, que es el tema de sentirse tan feliz porque en Estados Unidos se ve que se pagan los impuestos y que son retributivos. Y ven, entonces en el cierre, realmente la inteligencia artificial es importante, esa ética y ese manejo regulatorio, porque lo contrario, caeremos en una dominación, una dictadura, si se quiere llamar así, de la tecnología. Así es. Claro que sí. Para cerrar, recordemos que Elon Musk es la mano derecha de Trump, pero detrás de todo esto está algo sumamente importante y es que no se regule inteligencia artificial. Se abra un campo muy importante para la experimentación y la implementación de inteligencia artificial. Éticas, pues la ética en la inteligencia artificial yo no la entiendo realmente. Serán los que administren la inteligencia artificial, porque como ya lo vimos, y ya hay experimentos de Elon Musk diciendo hay que salir de 2.000 empleos. Pero es que esos 2.000 empleos era de gente sumamente conocedora. Entonces hay intangibles que inteligencia artificial no puede valorar. Inteligencia artificial puede valorar, son 5 millones de pesos, 4 millones aquí, 3 años de experiencia. Puede hacer cálculos. Pero realmente el conocimiento y el aporte de un ser humano y de una persona a su profesión, no sé qué tanto se pueda medir con inteligencia artificial. De acuerdo. Eso lo dejamos para las máquinas, para los sistemas de producción, pero uno no puede implementar inteligencia artificial para hacer cortes de trabajo. Definitivamente no. Sí, eso de pronto sí todos estamos de acuerdo con eso y lo que hay que pensar y mirar a futuro es de verdad un control sobre esa implementación porque nos puede pasar lo mismo que vemos en las películas de la Matrix, que obviamente no se le puede dejar todas las máquinas porque pues controlando todo los sectores estratégicos esenciales, aunque la tecnología no se le puede frenar, pero sí tratar de controlar algo para generar un bienestar, una sostenibilidad y que el ser humano también pueda progresar sin que se vea relegado por las máquinas, ¿no? Así es. Muchas gracias, Ivette, muy amable por esta participación en Panorama Económico en La Voz del Derecho. Seguiremos en contacto para analizar estos temas que son bien importantes y los distintos puntos de vista fortalecen mucho más la opinión de la audiencia de La Voz del Derecho. Muchas gracias. Ivette, un placer saludo acompañarlos, Alejandro, desde Luis Bogotá Alberto, siempre hasta Dallas. un gusto. Bueno. Igualmente, Alejandro, y entonces nos vemos la próxima semana con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estuvimos Ivette Silva, Alejandro Velandia, Luis Alberto Ávila. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales,
el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.